En vídeos pasados te mostré dos opciones para poder alimentar cachorros neonatos que no pueden ser alimentados por la madre. Opción 2 con mamila. Y opción 3 con sonda. En este vídeo te mostraré la primera opción y es que la madre amamante a sus cachorros. La leche materna, un tesoro biológico. Esta nutrición específica sienta las bases para un crecimiento saludable, la inmunidad y el vínculo entre la madre y la cría. El calostro es producido por la madre en las primeras horas postparto. Se revela como un elixir inicial de protección y nutrición. Su alta concentración de inmunoglobulinas, anticuerpos y factores de crecimiento lo convierte en un escudo biológico contra las amenazas infecciosas. Los cachorros, nacidos con sistemas inmunológicos aún inmaduros, se benefician enormemente de este cóctel de defensas, adquiriendo resistencia a enfermedades comunes desde el principio. Además, el calostro actúa como un agente laxante, facilitando la expulsión del meconio y estableciendo las condiciones óptimas para el funcionamiento saludable del sistema digestivo del cachorro. La leche materna, a lo largo de las semanas posteriores, se convierte en una fuente continua de nutrientes esenciales, adaptándose a las necesidades cambiantes del crecimiento. Proteínas, grasas, carbohidratos y minerales en proporciones específicas alimentan el desarrollo de huesos, músculos y órganos vitales. La digestibilidad óptima de la leche materna minimiza la carga en el sistema digestivo en desarrollo de los cachorros, permitiendo una absorción eficiente de nutrientes y evitando problemas gastrointestinales comunes en la primera etapa de la vida. La leche materna no solo cumple con las necesidades nutricionales básicas, también establece un vínculo crucial entre la madre y los cachorros. La lactancia no es simplemente un acto biológico, es un medio para la transmisión de calor y seguridad. El contacto físico y la estimulación táctil durante la lactancia promueven el desarrollo emocional, social y cognitivo de los cachorros, sentando las bases para una futura integración saludable en la manada y en su entorno. El papel de la leche materna en el desarrollo del microbiota intestinal de los cachorros también merece atención. La leche materna contiene prebióticos que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, fortaleciendo así el sistema inmunológico y contribuyendo a la salud digestiva a largo plazo. Este aspecto, a menudo pasado por alto, destaca la importancia no solo de los nutrientes directos, sino también de los factores que promueven la salud a nivel microbiano. Consejos durante la lactancia. En el caso del mastín napolitano, como ya vimos en un vídeo anterior, es recomendable tener un lugar adecuado. Cada 3 horas deberás limpiar a los cachorros y ponerlos con la madre para alimentarse. Es importante que observes el color de la leche, que no tenga pus, que sea de color blanco, de esta manera estarás seguro que la leche no está contaminada. Una vez que has revisado la leche y estás seguro que está en óptimas condiciones, con toda confianza puedes poner a los cachorros y que comiencen a comer. Cuando terminen, volverás a limpiarlos si la madre no lo hace y listo a descansar. Así sucesivamente, esto evitará que el cachorro muera aplastado si es que se queda con la madre, además te permitirá tener un mejor control en cuanto a la limpieza y cuidado de los cachorros. La mejor opción siempre será la leche materna y que la madre sea quien los amamante. Si por alguna razón no es posible, entonces ocuparemos de fórmulas sustitutas de leche para poder criarlos, así como las otras opciones de alimentación. El conocer estas opciones les brindará a los cachorros una oportunidad de vivir. Como último consejo, si no te decides o te da miedo intentar alimentar a los bebés, tienes la opción de buscar ayuda en clínicas especialistas en neonatos donde te ayudarán y podrán sacar adelante a los cachorros, o buscar en tu ciudad quien cuide camadas, seleccionar al mejor y confiarles a tus pequeños cachorros. Ellos tienen la experiencia y podrán ayudarte a sacarlos adelante. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.